Bienvenida, bienvenido al primero de estos dos vídeos que voy a dedicar a solucionar este cuestionario de inecuaciones que mi compañero Román ha hecho para nuestros alumnos de cuarto de la ESO y que estos días ellos han estado trabajando en casa. Pues sin más dilación empezamos con la primera inecuación que nos dice: marca la respuesta de la siguiente inecuación. Y la inecuación nos está diciendo que es 3 menos 5x entre x menos 2 menor o igual que 2. De tal manera que lo único que tendría que hacer, en primer lugar, en los dos lados de la inecuación, restar 2, nos va a quedar 3 menos 5x entre x menos 2, resto 2, menor o igual que 2 menos 2, siendo así que nos quedará 3 menos 5x entre x menos 2 menor o igual que 0, y por tanto lo único que tendría que hacer ahora sería hallar el mínimo común múltiplo x menos 2, y aquí sería menos 2x más 4 menor o igual que 0, de tal manera que nos va a quedar que 7 menos 7x entre x menos 2 es menor o igual que 0, y lógicamente puedo sacar el 7 factor común que multiplica x a 1 menos x entre x menos 2 menor o igual que 0, y bueno, ya lo único que tendría que hacer sería aquí dividir entre 7 y aquí dividir entre 7, y nos quedará que 1 menos x entre x menos 2 es menor o igual que 0. Como a mí lo que me interesa es el signo que sale de esta división, voy a preguntarme dónde cambia el numerador de signo, dónde cambia el denominador, y voy a estudiar las tres regiones resultantes. A la pregunta de dónde cambia 1 menos x de signo, una forma rápida de resolverla es preguntándonos dónde 1 menos x vale 0. Y 1 menos x vale 0 para x igual a 1. A la pregunta de dónde x menos 2 cambia de signo, se ve rápidamente que sería en x igual a 2. De tal manera que si yo cojo ahora, por ejemplo, cojo el 0 y sustituyo, si yo pongo 0 aquí y pongo 0 aquí, veo que me va a quedar negativo, positivo y negativo, siendo así que la solución a esa inecuación va a ser de menos infinito a 1 unido de 2 a infinito. Lógicamente, en infinito intervalo abierto, menos infinito intervalo abierto, el 1 sí que lo puedo tocar porque me genera un 0 en el numerador, intervalo cerrado en 1, sin embargo, en 2 va a ser intervalo abierto, puesto que yo no puedo permitir poner aquí un 2, ya que no podemos trabajar con un 0 en el denominador. Dice la siguiente inecuación que resolvamos x a la cuarta más 12x al cubo mayor que 64x al cuadrado. Pues bien, en este caso nos va a quedar que escribimos x a la cuarta más 12x al cubo mayor que 64x al cuadrado. Pues bien, el primer paso sería restar 64x en los dos lados de la inecuación, 64x al cuadrado, que diga, y nos va a quedar que x a la cuarta más 12x al cubo menos 64x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Saco x cuadrado factor común y va a multiplicar a x al cuadrado más 12x menos 64, y quiero que sea positivo. Pues bien, si yo descompongo esta ecuación de segundo grado, que es muy facilito, nos va a quedar que esto es x menos 4 por x más 16, y esto multiplicado por x al cuadrado, y quiero que sea positivo. En principio, como aquí tengo x al cuadrado es siempre positivo, por tanto no va a afectar al signo que se obtiene de aquí. Me afectaría si aquí hubiese una rayita de un igual en la desigualdad, que no es el caso, o me afectaría también si en el intervalo
de solución apareciese el 0 perteneciese a ese intervalo, voy a tener que eliminarlo de ese intervalo. Vamos a ver en qué caso estoy. Pues procedo como antes. Me pregunto, ¿dónde x menos 4 vale 0? X menos 4 vale 0 en x igual a 4. ¿Dónde x más 16 vale 0? En menos 16. Por tanto, para ver el signo, cojo por ejemplo el 0 está en el intervalo que va de menos 16 a 4, si yo pongo 0 en esta inecuación, me va a quedar que en esta zona es negativo, aquí es positivo y aquí es positivo. Y como yo quiero que sea estrictamente mayor que 0, véanlo aquí, estrictamente mayor que 0, el intervalo va a ser de menos infinito a menos 16 unido de 4 a infinito. En este caso, como no surgió la posibilidad de que apareciese el 0, no hay que quitarlo. Pero imagínense que la pregunta, en vez de ser esta, hubiese sido esta. X al cuadrado por x menos 4 y por x más 16 menor que 0. Entonces, lógicamente, el intervalo sería este, de menos 16 a 4, también intervalo abierto, pero le tengo que indicar que le tengo que quitar el 0, puesto que para x igual a 0, al poner un 0 aquí, 0 por lo que sea, bueno, 0 por cualquier número, me va a quedar 0, y 0 no es estrictamente menor que 0. Bien, la siguiente inecuación nos dice que x entre x más 3 más 1 menor que 0. Bueno, primer paso, hacemos el mínimo común múltiplo, x más 3 entre x más 3 tiene que ser menor que 0 y por tanto que 2x más 3 entre x más 3 tiene que ser estrictamente menor que 0. Procedemos como siempre, nos preguntamos, ¿dónde 2x más 3 vale 0? Pues 2x más 3 vale 0 en menos 3 medios, lo marco. ¿Dónde x más 3 vale 0? En menos 3, lo marco. Y ahora cojo yo un número cualquiera. Por ejemplo, si yo cojo el 0 que pertenece a este intervalo, si yo pongo 0 aquí y 0 aquí, me va a quedar, en el numerador me va a quedar 3, en el denominador me va a quedar 3, por tanto aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Pero lo que me está preguntando, claramente es, quiero que sea... Pero lo que me está preguntando claramente es que sea menor que 0. De tal manera que, lógicamente, el intervalo ya se ve fácilmente que va a ser de menos 3 abierto, hasta menos 3 medios, también intervalo abierto. Nos dice de la siguiente inecuación que marquemos todas las soluciones de x a la cuarta menos 4x al cubo más 7x al cuadrado menos 12x más 12 mayor o igual que 0. Pues bien, vamos a escribirla. X a la cuarta menos 4x al cubo más 7x al cuadrado menos 12x más 12 mayor o igual que 0. Pues vamos a ver si podemos aplicar la regla de Ruffini y podemos descomponer este polinomio. Escribo 1, menos 4, 7, menos 12 y 12. Pues bien, aplicando el teorema del resto de Ruffini, que nos dice que al sustituir la x por un valor, si me da 0, que es lo que queremos que nos dé aquí, que nos dé 0, entonces ese valor va a dividir al polinomio, no ese valor, sino x menos ese valor de a. En este caso, para 2 se comprueba que nos va a dar 0. Vamos a verlo. Bajo el 1 me queda 2, menos 4, 3, 6, menos 6, menos 12. He conseguido factorizarlo y pasar un polinomio de grado 3 y voy a proceder de la misma manera. Y veo que también para 2 se puede descomponer, o sea, para 2 no, para x menos 2, 1, me queda aquí 2, 0, 0, 3 y 6. Aquí nos queda 6, por tanto, aquí va a ser 0. ¿Qué significa esto? Que todo este polinomio que está aquí, todo este polinomio se escribe de la siguiente manera. X menos 2
por x al cuadrado más 3 y queremos que sea mayor o igual que 0. Dicho de otra forma se pondrá así, x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado más 3, quiero que sea mayor o igual que 0. Y claro, aquí, ¿para qué valores de x este producto va a ser mayor o igual que 0? Pues para todos los valores de x, es decir, que aquí la solución sería que x va desde menos infinito a infinito o que es toda la recta real. ¿Por qué? Porque esto al estar al cuadrado es siempre positivo. Y aquí al tener x al cuadrado que me da siempre positivo más un número que siempre es positivo también, o sea que un número que es positivo, esta suma también me da positivo y positivo por positivo me va a dar positivo. Por tanto, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Ojo, si la pregunta hubiese sido justamente al revés, que x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado más 3 fuese menor que 0, pues evidentemente sería el conjunto vacío. No existe ningún valor de x que verifique esa inecuación. Nos dice ahora la siguiente inecuación que tiene que pasar para que se verifique que x al cuadrado menos 2x menos 3 sea mayor o igual que 0. O dicho de otra forma, nos está diciendo, oye, dibuja esta parábola y encuentra para qué valores de esa parábola está en la región positiva del eje OY. Pues nada, y nos va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 3 mayor o igual que 0, pues bien, si aplicamos la famosa ecuación de segundo grado, ¿cómo resolverla? 2 más menos raíz de 4 más 12 entre 2, que sería 2 más menos 4 entre 2, y las soluciones sería por un lado x igual a 3 y por otro lado x igual menos 1. De tal manera que esa ecuación de segundo grado descompuesta nos queda x menos 3 por x más 1 y queremos que sea mayor o igual que 0. Pues nada, descomponemos, pongo ¿dónde x menos 3 vale 0? Para 3. ¿Dónde x más 1 vale 0? Para menos 1. Solo tengo que estudiar el signo. Por ejemplo, si yo cojo un número que esté por debajo de menos 1 y sustituyo aquí, si yo pongo aquí, por ejemplo, menos 2 o menos 3, veo rápidamente que en esta zona me da positivo, aquí me da negativo y aquí me da positivo. ¿Y yo qué es lo que quiero? Pues tal y como estoy viendo aquí, lo que quiero es que sea mayor o igual que 0. ¿Y en qué regiones es mayor o igual que 0? De menos infinito a menos 1, intervalo cerrado 3, hasta infinito. No revestía o no tenía ninguna dificultad este ejercicio, tal y como estamos viendo. Muy bien.